Cambio de estrategia. María Corina Machado modera su discurso mientras la crisis redefine el escenario político en Venezuela. Se reaviva la presión en las calles de Caracas. Sindicalistas piden elecciones ya. La emergencia cambia la diplomacia. Venezuela abre canales con el exterior. En medio de una de las emergencias más complejas que ha enfrentado Venezuela en los últimos años, el acceso a información verificada es más importante que nunca. Este 8 de julio continuamos dando seguimiento a la situación en Venezuela con datos confirmados, contexto y las actualizaciones más recientes sobre la respuesta humanitaria. Gracias por acompañarnos. Soy Génesis Pérez. Comenzamos. La líder de oposición venezolana, María Corina Machado, sostiene que eventualmente regresará a Venezuela, pero ahora evita confrontar a Estados Unidos y califica de pragmatismo su respaldo a Delcy Rodríguez durante la emergencia. Al mismo tiempo, la plataforma unitaria también ha bajado el tono en su insistencia sobre unas elecciones, al menos por ahora, mientras la reconstrucción del país desplaza la agenda política. María José Prado nos cuenta más. María Corina Machado mantiene la promesa de volver a Venezuela, pero el tono ya no es el mismo. En sus últimas declaraciones dejó el día de hoy de cuestionar abiertamente a Washington por impedir su intento de regresar al país y, por el contrario, calificó como pragmático el respaldo de Estados Unidos al gobierno de Delcy Rodríguez durante la tensión de la emergencia. El cambio coincide con un nuevo escenario político. La prioridad de la Casa Blanca parece concentrarse en la estabilización y la reconstrucción, el envío de cientos de millones de dólares en ayuda humanitaria, el despliegue de personal para las labores de rescate y la ratificación pública de su coordinación con el gobierno interino para atender la crisis, mientras la discusión sobre una transición política y unas elecciones pierde protagonismo. Las condiciones para regresar se están construyendo y se van a dar, y voy a regresar. En el momento que estén listas esas condiciones que estamos construyendo, no esperando, construyendo, César. Y lo importante no es cuándo, sino para qué. Y para qué no es solo para acompañar, no es solo para abrazarnos y vivir juntos este dolor, porque el dolor no hay que taparlo, hay que enfrentarlo. Para poder restituir ya de una manera directa y física lo que ha sido estos lazos de unión tan profundos en la distancia y para comprometernos una vez más y actuar en la reconstrucción democrática e institucional de nuestro país. El giro también llega después de que trascendiera que Washington ordenó abortar un vuelo privado con el que Machado buscaba acercarse a Venezuela para intentar ingresar al país. Analistas citados por medios internacionales sostienen que la administración Trump ya no la considera una figura para conducir una transición inmediata y apuesta por mantener la estabilidad durante la crisis. Incluso la propia dirigente admitió que Estados Unidos ha tenido que callar parte de la verdad para facilitar la ayuda humanitaria, aunque aseguró que mantiene comunicación permanente con altos funcionarios estadounidenses y reiteró que regresará a Venezuela. La distancia entre la retórica y la realidad política parece ampliarse. Mientras Machado insiste en que estará de vuelta en el país, el panorama cambia rápidamente, la reconstrucción gana prioridad, la relación entre Washington y Delcy Rodríguez se fortalece por razones operativas y cualquier negociación electoral luce cada vez más lejana. En ese contexto, la oposición enfrenta el desafío de redefinir su estrategia y adaptarse a un tablero político muy distinto al que existía antes de los terremotos. Es momento de conocer la opinión de nuestra audiencia. Como cada día, abrimos este espacio para leer sus comentarios y escuchar sus respuestas a la pregunta del día. En una tragedia, cada caja de alimentos, cada medicamento y cada dólar pueden salvar vidas, pero también aumenta la exigencia de transparencia. ¿Quién debería auditar la ayuda internacional que recibe Venezuela? Iniciamos con Héctor García. Él comenta que la auditoría de las ayudas humanitarias deberían hacerla los países que las han enviado. Yuba Castillo sugiere que debería ser la sociedad civil con su debido equipo de auditoría. Adriana Belisario dice que la debería auditar Bukele. Es un hombre honesto porque los demás son un barril sin fondo. Finalmente, Frank Phillips agrega, en Venezuela hay pocas instituciones oficiales o ligadas a ellas que tengan la confianza de la población para distribuir las ayudas sin corrupción. Deberían supervisar los estudiantes, la iglesia y ONGs.
Gracias a todos por participar. Continuamos con más. Han pasado 2 semanas desde 2 terremotos que devastaron a Venezuela y el balance oficial sigue siendo devastador. Más de 3.500 fallecidos, sin cifras sobre la cantidad de desaparecidos. Más de 40 delegaciones internacionales participaron en las labores de rescate y asistencia humanitaria. Pero el desafío apenas comienza. La reconstrucción de las zonas afectadas requerirá al menos $37.000 millones, una cifra que supera la capacidad financiera del país. Juliana Palmar con el informe. 14 días después del terremoto más devastador registrado en Venezuela en más de un siglo, las cifras continúan reflejando la magnitud de la tragedia. Más de 3.645 personas han perdido la vida, 16.740 resultaron heridas y más de 86.000 permanecen afectadas por la destrucción de viviendas, hospitales, carreteras y servicios básicos. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, anunció la llegada de 2.000 toneladas de ayuda proveniente de 28 países. Sin embargo, La Guaira sigue siendo el epicentro de una emergencia que cambió para siempre la vida de miles de familias. En estos momentos el acceso está restringido únicamente para familiares que tengan información de que los cuerpos de sus seres queridos ya se encuentran adentro, o aquellos que hayan reconocido alguno de los cuerpos a través del sistema del Servicio Nacional de Ciencias Forenses, que está básicamente tomando fotografías de los cadáveres que no han sido identificados para crear una base de datos de forma que los familiares puedan identificarlos. De acuerdo con el personal encargado del cementerio, hasta este momento, miércoles 8 de julio, han ingresado aproximadamente 300 cuerpos desde el 25 de junio. Más de 40 delegaciones internacionales llegaron al país con equipo de rescate, personal médico, alimentos, medicinas y maquinaria pesada. Las labores permitieron salvar a 6.462 personas atrapadas bajo los escombros y atender a los damnificados. Sin embargo, organismos internacionales advierten que la fase más difícil apenas comienza, mientras varias brigadas empiezan a retirarse y las donaciones muestran señales de disminución. Yo no soy plomero, como yo no soy pintor, como yo soy rescatista, y humildemente, pero ese otro edificio que está allá, que literalmente está como, lo está aguantando parece una torre de agua que está ahí, eso va a ser un desastre. Quédense fuertes, tienen que trabajar como ustedes mismos, no esperan a nadie, tienen que ponerse claramente en la mente que no viene nadie más. La emergencia ha entrado ahora en una etapa de reconstrucción que podría extenderse durante años. Las estimaciones preliminares calculan daños por lo menos de $37 millones. Expertos y organismos multilaterales coinciden en que ni la ayuda internacional ni los recursos propios de Venezuela serían suficientes por sí solos para cubrir las necesidades, mientras la atención mundial comienza a desplazarse hacia otras crisis. Miles de afectados siguen esperando soluciones, viviendas y recuperación de sus comunidades. Por favor, póngase en contacto con Washington. Esta mañana también me reuní con un colega estadounidense. Los estadounidenses han sido hasta ahora el donante más generoso para esta operación y estamos agradecidos con todos nuestros donantes por el apoyo que han brindado. Este no es un momento para hacer política, es un momento para salvar vidas. Mientras el gobierno asegura que las clases se reanudaron solo en planteles sin daños estructurales, SECODAP y UNICEF advierten que la afectación sería mayor. Las organizaciones reportan al menos 908 escuelas con daños en 9 estados y alertan que el regreso a las aulas solo debe darse cuando estén garantizadas las condiciones de seguridad para estudiantes y docentes. Y es que el regreso a clases a partir del 6 de julio en los municipios que no resultaron afectados por los sismos ocurre en un contexto marcado por las pérdidas, familias desplazadas, viviendas destruidas, comunidades profundamente golpeadas y escuelas afectadas. El rescate de sobrevivientes da paso al reto de reconstruir un país golpeado por la tragedia, una tarea que requerirá recursos sin precedentes y que mantiene a Venezuela frente a una de las mayores emergencias humanitarias de su historia reciente. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar.
La detención de Nicolás Maduro y la catástrofe por el doble terremoto en Venezuela han sido dos golpes que obligaron a la cúpula chavista a desmontar, al menos temporalmente, su aislamiento internacional. El régimen que antes expulsaba diplomáticos y cerraba canales con gobiernos que calificaba de enemigos, ahora con Delcy Rodríguez a la cabeza, acepta misiones consulares, ayuda extranjera y coordinación. Países con ciudadanos afectados también tuvieron que actuar ante la falta de atención y de información oficial. De no haberlo hecho, poco se sabía sobre las víctimas extranjeras. No fue una apertura voluntaria, fue diplomacia por arrinconamiento. Quique Frías nos amplía la información. En este extraño periodo de cambios profundos propiciado por la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero y la tragedia por el doble terremoto del 24 de junio, el régimen chavista se ha tenido que abrir al mundo. Atrás quedaron esos días de expulsiones de representantes diplomáticos y calificar a sus gobiernos de injerencistas y enemigos de la revolución. Y he expulsado a todo el personal diplomático y he roto relaciones con los gobiernos fascistas del continente. Venezuela se respeta. Ahora, Delcy Rodríguez al frente del gobierno de forma encargada hace frente a una catástrofe con especial atención en la zona más devastada y su estrategia es admitir misiones consulares, equipos de rescate, vuelos humanitarios y coordinación directa con gobiernos antes atacados desde Miraflores. Las víctimas extranjeras necesitaban respuestas y Venezuela necesitaba recursos, personal especializado y asistencia internacional. No fue reconciliación. Fue apertura forzada por la emergencia. Y estamos pidiendo ayuda de primera a países que también son países sísmicos como Japón, Perú, Chile. Ya hemos contactado los gobiernos para tener aquí especialistas. Ya hemos creado, bajo la aprobación suya, un comité internacional en el cual estamos evaluando todas las fórmulas que vamos a aplicar en la base de la experiencia en que han tenido otros países. Entre países de la región con quienes Maduro rompió relaciones en los últimos 2 años, el balance hasta el momento de afectados es de 6 argentinos fallecidos, otro herido y 7 solicitudes de búsqueda, 3 peruanos muertos y otros 7 desaparecidos, 4 víctimas fatales chilenas confirmadas, 3 ecuatorianos fallecidos integrantes de una misma familia. La respuesta ha sido de atención consular para sobrevivientes e incluso repatriación. Cancillería informa que 96 ecuatorianos se han registrado de forma voluntaria para acceder a servicios consulares y atención tras el sismo en Venezuela. Asimismo, estos gobiernos, además de desplegar misiones consulares, han abierto la puerta a retomar canales diplomáticos y abrir posibilidades de volver a entablar relaciones de alto nivel entre autoridades. Muchos países de la región han visto esta terrible tragedia, que fueron 2 grandes sismos, como la oportunidad de hacer diplomacia a través de diplomacia humanitaria, podría decirse, porque va a ser una puerta de entrada suave, por decirlo de alguna manera, y bastante bien recibida, para poder luego reforzar las relaciones diplomáticas con Venezuela, de las cuales muchos países se habían roto. Por ahora, las reaperturas son parciales y temporales. Hay misiones consulares, coordinación humanitaria y contactos oficiales, pero no un restablecimiento pleno de relaciones. La emergencia abrió los canales. Falta saber si permanecerán activos después de la tragedia. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. El sismo golpea también los bolsillos, a la par que los comerciantes de La Guaira desafían la tragedia abriendo negocios para no quebrar. El mercado inmobiliario premium de Chacao se congela por el temor a las réplicas en pisos altos, la devaluación del metro cuadrado de lujo y el dilema de construir ciudades verdaderamente seguras aumenta. Juan Gutiérrez Gamba con los detalles. La actividad económica de las zonas afectadas por los sismos del pasado 24 de junio trae un giro drástico hacia la supervivencia. En regiones costeras de La Guaira y en el centro de la capital, los comerciantes locales han comenzado a reabrir sus puertas en plena tragedia. Lejos de una normalización del consumo, levantar las Santa Marías representa un acto de resistencia financiera para salvaguardar el inventario, evitar la quiebra e impulsar nuevas alternativas de venta al aire libre. Pero si en el suelo el comercio local intenta levantarse, en las alturas el panorama es de total incertidumbre por el miedo a las réplicas estructurales. El mercado de bienes raíces vive su propio terremoto. Propiedades en zonas premium como el municipio de Chacao, que antes del desastre se cotizaban por encima de los $100,000, hoy sufren una congelación de la demanda.
El interés de los compradores migró drásticamente desde los lujosos apartamentos en pisos altos hacia viviendas unifamiliares de baja altura y plantas bajas con suelo certificado. Los comercios tuvieron que abrir sus puertas de nuevo, pero la situación se mantiene como antes del terremoto, desde el punto de vista de que la economía no termina de moverse, más contraída y con más dificultades ahora. La base fundamental está en que el Ejecutivo no ha tomado medidas que tengan su alcance y que no dependen de las sanciones solamente para activar la economía. Esta fuerte reconfiguración urbana abre, sin embargo, una ventana de oportunidad para la deprimida industria de la construcción. Expertos del sector aseguran que la urgencia de reparar la infraestructura, estabilizar terrenos vulnerables y levantar viviendas seguras sismo resistentes podría iniciar un ciclo inédito de renovación integral. Este proceso promete reactivar de manera masiva la demanda de materiales base como el acero, el cemento y la contratación de mano de obra local. El Ejecutivo ha querido construir todas las viviendas a través de un presupuesto nacional del país y quienes ha buscado no son los constructores tradicionales. Es necesario que la industria de la construcción, la Cámara de la Construcción que se ha ofrecido, el Ejecutivo cuente con el sector privado y destranque la administración pública de trámite para que realmente se puedan construir viviendas. La reapertura de los comercios marca el inicio de la recuperación, pero el verdadero desafío apenas comienza. Venezuela deberá reconstruir viviendas, reactivar su economía y recuperar la confianza de quienes perdieron su patrimonio. El reto será convertir la reconstrucción en una oportunidad para crear ciudades más seguras, fortalecer la actividad económica y ofrecer soluciones duraderas a miles de familias que hoy intentan empezar de nuevo. La actualidad de Venezuela también se construye con lo que ocurre en el mundo. Estas son las noticias internacionales que hoy cobran importancia especial para el país. Comenzamos con nuestro portal de la casa Impacto Venezuela. Venezuela pide liberar activos congelados para destinar a recuperación tras el doblete sísmico. El gobierno de Venezuela solicitó a los países que mantienen activos venezolanos congelados en el extranjero autorizar su liberación para financiar la reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio, que dejaron al menos 3.600 fallecidos y una extensa destrucción. Durante una reunión con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, el canciller Iván Gil sostuvo que esos recursos son fundamentales para atender la emergencia, mientras Naciones Unidas lanzó un llamado para recaudar $296 millones con el fin de asistir durante 6 meses a 1.3 millones de personas afectadas por la tragedia. Amazon establecerá un puente aéreo para llevar ayuda humanitaria a Venezuela tras sismos. Amazon anunció la creación de un puente aéreo humanitario para apoyar a Venezuela tras los terremotos del 24 de junio en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, la asociación Airlink y el Programa Mundial de Alimentos. La iniciativa contempla 7 vuelos semanales con alimentos, insumos médicos y artículos de primera necesidad para atender a más de 650,000 personas afectadas, con el objetivo de acelerar la distribución de ayuda y evitar retrasos logísticos. La empresa indicó que esta operación forma parte de un esfuerzo más amplio que incluye el apoyo a organizaciones humanitarias y la donación de más de 500,000 de suministros de emergencia. Guterres urge a Estados Unidos e Irán a volver a negociar tras dar Trump por terminado alto al fuego. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a Estados Unidos e Irán a retomar de forma urgente las negociaciones diplomáticas, luego de que Donald Trump diera por terminado el alto al fuego y advirtiera sobre posibles nuevas acciones militares. La ONU expresó su preocupación por la escalada de las hostilidades en el Golfo y alertó que un conflicto a gran escala tendría consecuencias catastróficas para la estabilidad regional, la economía mundial y la paz internacional, por lo que pidió a ambas partes actuar con máxima moderación y privilegiar el diálogo. Sindicalistas, jubilados y representantes de la sociedad civil protestaron este miércoles en Plaza Venezuela en Caracas para exigir la convocatoria de elecciones presidenciales y el fin del gobierno encargado de Delcy Rodríguez. Veamos.
Las calles de Caracas volvieron a convertirse este miércoles en escenario de protesta. Sindicalistas jubilados y representantes de la sociedad civil se concentraron en Plaza Venezuela para exigir la convocatoria de elecciones presidenciales y el fin del gobierno encargado de Delcy Rodríguez. Durante la jornada, los manifestantes reclamaron una salida institucional a la crisis política y social que atraviesa el país. Los participantes sostienen que el periodo previsto para el gobierno encargado ya habría concluido y solicitaron la publicación de un cronograma electoral que permita a los ciudadanos elegir nuevas autoridades. Asimismo, advirtieron que la incertidumbre política continúa agravando las condiciones de vida de trabajadores, jubilados y pensionados, por lo que insistieron en que una solución democrática pasa por la realización de elecciones. Y así llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Continuaremos atentos a cada nuevo acontecimiento para llevarles a ustedes información confirmada y oportuna. A todas las familias que atraviesan momentos difíciles, les enviamos un mensaje de solidaridad, fortaleza y esperanza. Nos reencontraremos en una próxima emisión.